Amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eso depende a la hora que estén viendo este video. Les mando un saludo desde la Plaza Síntagma, que está en el centro de la ciudad de Atenas. Si tú te encuentras en el centro de la ciudad y no sabes qué ver, no sabes qué hacer, pues este video es el indicado para ti. A mis espaldas tenemos lo que es la Plaza Síntagma. Llegando, lo que podemos hacer es tomarnos una foto con la plaza de fondo y la fuente. Bueno, en este caso no se ve porque están haciendo aquí los preparativos para un concierto. Pero generalmente aquí es donde se para la gente, se toma sus fotos, sobre todo los turistas. Pero también saben que los griegos lo hacen mucho. Es una foto obligada que si ustedes están en el centro, tienen que tomársela. Siguiente cosa que podemos ver es el Parlamento griego, que está justo a mis espaldas y está frente a la Plaza Síntagma. Aquí en el Parlamento griego podemos encontrar lo que es la tumba del soldado desconocido, así que también podemos ver lo que es el cambio de guardia que se hace cada hora, realizada por los soldados epsones. Bueno, vamos a cruzar la calle porque vamos al Parlamento. Quiero enseñarles un poco más de cerca. Y bueno, me estoy cruzando la calle a la mexicana, como se utiliza en Latinoamérica, cruzándose por donde no debe ser. Pero bueno, no soy el único, muchos lo hacen. Ahora es la oportunidad. Vamos corriendo. Cruzamos. Amigos, no lo hagan, utilicen los pasos peatonales y los semáforos, no lo hagan como yo. Bueno, ya llegamos al Parlamento griego. Como pueden ver, hay bastante gente. Esto siempre está así la mayoría de las veces, no importa si es invierno, si es verano, pero en verano hay mucho más gente porque obviamente el turismo es mucho más. Este cambio de guardia ustedes lo pueden ver cada hora. Para que ustedes lo puedan ver en tiempo, tienen que llegar 10 minutos antes para que tengamos lugar y también podamos presenciar el cambio de guardia completo. Los épsones, término usado desde los tiempos de Homero, eran los diversos regimientos de batallones de élite de la infantería ligera del ejército griego. Los épsones visten trajes tradicionales compuestos por la fustanela, una falda con 400 pliegues, un pliegue por cada año que los otomanos ocuparon Grecia. Actualmente son los miembros de la Guardia Presidencial griega, una unidad ceremonial que custodia el Parlamento griego y la tumba del soldado desconocido. Bueno, ya que terminamos de ver el cambio de guardia, vamos a movernos al siguiente lugar. Vamos a los Jardines Nacionales. Nuestra siguiente parada son los Jardines Nacionales. Queda como a unos 2-3 minutos caminando de la Plaza Síntagma, así es que está súper céntrico. Vamos a echarle un vistazo. Miren, si se nos acabó la batería de nuestro teléfono y no sabemos qué hora es, no se preocupen porque aquí en el Jardín Nacional tenemos un reloj de sol. Ahora el problema va a ser cómo usarlo, porque la verdad yo no sé. A ver, vamos a ver. Según la sombra, son las 2, 3 de la tarde, no sé muy bien. Pero bueno, los que sepan cómo funciona esto, déjenme en los comentarios cómo es que funciona un reloj de sol. Miren, también contamos con un lago aquí dentro de estos jardines.
con patos, con palomas. Podemos venir aquí a disfrutar con nuestra pareja si es que venimos acompañados, o también, ¿por qué no?, podemos hacerlo solos. Si vienen a este jardín, realmente tómense su tiempo, disfruten, caminen, saquen fotografías, etc. Bueno, ahorita en invierno, la verdad, no está, digamos, todo muy verde, todo muy colorido, pero en verano esto está increíble. Bueno, y le decimos adiós al Jardín Nacional. No les puedo filmar todo porque la verdad llevaría mucho tiempo, el área es muy grande y es mejor que ustedes cuando vengan lo vean con sus propios ojos. Así es que los espero, vengan a Atenas. Amigos, siguiente parada, el Sapio. Este lugar se ocupa mucho para hacer eventos culturales, muchos festivales, eventos deportivos. La verdad aquí, bueno, no hay mucho que ver porque no podemos ingresar a este sitio. Pero bueno, de todas formas, es una parada obligada aquí en el centro de la ciudad, el Sapio. También justamente atrás tenemos lo que es la fuente y el templo de Zeus. Podemos apreciarlo allá al fondo. Así es que esta es otra parada más que ustedes pueden hacer en el centro de Atenas. Esta entrada es para llegar a lo que es el Sapio. Nosotros ahorita estábamos allá. Ok, aquí pueden venir para hacerse también sus fotografías, para dar un paseo, para llegar a lo que es el templo de Zeus y para ir a lo que es el Jardín Nacional. Vamos a caminar en reversa, a ver si no choco con alguien. Miren, miren. Si ustedes ya han estado aquí en Atenas, díganme en los comentarios si visitaron este lugar. Esto que tenemos acá atrás, bueno, en México le llamamos kioscos. Aquí en Grecia se les dice perípteros. Y es donde podemos encontrar muchas cosas. Podemos encontrar souvenirs, podemos encontrar bebidas, cigarros, podemos encontrar de todo. Prácticamente ya son unos mini supermarkets y los hay por toda la ciudad de Atenas. Incluso muchos de ellos trabajan 24 horas al día. Miren, caminé unos cuantos metros y tenemos otro períptero. Y solamente en esta partecita de la calle tenemos otro enseguida. Miren, tenemos dos pegados uno del otro. Aquí está uno, aquí está otro. Si cruzamos la calle, allá de aquel lado tenemos otro, aquí tenemos otro. Entonces son 2, 4 y en la esquina, allá en la esquina tenemos otro más. Tenemos 5 perípteros solamente en esta parte de la calle. Nos encontramos también con el antiguo Parlamento griego. Este era antes el Parlamento, ahora lo cambiaron a la Plaza Síntagma, que está enfrente. Pero ahora esto lo han convertido también en un museo. Es el Museo Nacional Histórico. La entrada al museo tiene un costo de 5 euros. Pues seguimos caminando y vamos a nuestro último destino. Primer dato, desde aquí, desde el centro, en la Plaza Síntagma, está el tram que nos va a llevar a las playas de Atenas. Dato número 2, también desde aquí vamos a poder tomar lo que es el autobús X95 para el aeropuerto, así como el metro que también va a ir directamente
al aeropuerto internacional. Número 3, si estamos aquí en la plaza y necesitamos por alguna urgencia ir, ya saben a dónde, al trono, al baño o como le quieran llamar, tenemos baño público, es totalmente gratuito. Solamente si ustedes requieren papel higiénico, entonces sí tienen que pagar. Número 4, desde aquí también podemos tomar el autobús para el puerto de Pireas y especialmente para los cruceros. Número 5, si necesitas internet gratuito, tenemos a nuestro buen amigo McDonald's. Está justo enfrente de la Plaza Sintagma y aquí podemos venir para conectarnos de forma gratuita. Punto número 6. Es fastidioso andar con las maletas caminando por el centro de la ciudad, especialmente cuando ya nos tenemos que ir y estamos dando el último recorrido. Pues bueno, tenemos aquí unos lockers en donde podemos guardarlas y dejarlas y olvidarnos un poco de esa molestia. De los 6 tips que les acabo de dar, díganme cuál les fue de mayor utilidad. Y nuestra última parada, la Librería Nacional de Atenas. Si bien no es algo que podamos visitar por dentro, sí que podemos tomarnos unas buenas fotografías en este sitio. De hecho, es una parada obligada que tienen que hacer. Espero que les haya gustado este video, que se sigan suscribiendo, que le sigan dando likes. Y bueno, soy David, un mexicano en Grecia, y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!